Y yo espero que cuando usted escuche el mensaje de hoy, usted entienda por qué yo me alegré. Y es que Dios todo lo tiene muy bien planificado y calculado. Yo voy a leer 3 citas bíblicas antes de comenzar con el mensaje de hoy, cada una relacionada a la otra, y nos van a dar el contexto para el mensaje, para la palabra que Dios nos ha traído a nosotros. Dice en Efesios 5:14, porque la luz hace todo visible. Por eso dice, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. En Isaías 60, versos 1 y 2 dice, levántate, Jerusalén, que brille tu luz para que todos la vean. Pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra, pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. Y en Juan 15:5, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. En el día de hoy, y como una, continuidad al mensaje del domingo pasado, donde Dios nos habló de la importancia de nosotros no solamente conectarnos a Él, sino de permanecer conectados, porque Él es la fuente de la verdadera vida. Hoy vamos a hablar bajo el tema los 3 niveles de intimidad. 3 niveles de intimidad hay con el Señor. Cuando una persona permanece pegado a Dios, permanece pegado a Jesús, que es el árbol, eso va a desarrollar intimidad con Él. Y hay 3 niveles. Creo que fue en el día de ayer o el viernes, donde nosotros fuimos a orar por una tierra en el interior y vimos una tierra que estaba llena de árboles y yo observé una mata de mango donde había una rama que tenía más mangos que otra. Eso quiere decir que como ramas, hay ramas que producen más frutos que otros. Y en el mundo espiritual eso tiene que ver con el nivel de intimidad que usted desarrolle con el Señor. Y una pregunta para todo el que está aquí, para el que nos ve a través de la internet. ¿A qué distancia de Dios tú caminas todos los días de tu vida? ¿Qué tan cercana tú estás en tu caminar diario con Dios? Porque no todo el mundo camina a la misma distancia de Dios cada día. Muchos, como dice un salmo, solamente conocen sobre Dios, conocen sus hazañas, lo que Él es capaz de hacer. Pero hay otros, muy pocos, que conocen sus caminos. En el Salmo 103, verso 7, David lo expresó así y dijo, dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. Fíjese que a Moisés Dios le enseñó su carácter, le habló de quién él era, compartió su naturaleza, su corazón, pero al pueblo solamente le mostró los milagros. La gente piensa que los milagros son cosas grandes y en realidad lo son, pero no es algo tan relevante como conocer el corazón de aquel que produce los milagros. Tú puedes haber recibido la salvación, haberle entregado tu vida al Señor, pero aún así comportarte como un visitante en la casa del Señor, no como un hijo. Si usted se fija en la historia de cuando Jesús caminó aquí en la tierra,
su nivel de relación o de intimidad con la gente se podía representar en un círculo o en círculos concéntricos. En el círculo más grande de afuera estaban las multitudes. Y luego usted ponía un círculo más adentro y ahí estaban grupos más pequeños. La Biblia habla de que él se le apareció a 500 personas a la vez. Pero también habla de que se le apareció a 70. En un círculo todavía más cerca al centro tenemos a los 12 apóstoles. Y dentro de ese círculo otro donde él se relacionó con Pedro, con Juan y con Santiago. Y aún todavía más, había un círculo más pequeño donde él compartía con Juan. ¿Dónde tú estás con relación al nivel de intimidad que tú tienes con Dios? Porque ese nivel de intimidad, ese nivel de cercanía va a determinar muchas cosas que pasan en tu vida. No me tomes por error, estar en el círculo de afuera y reconocer a Jesús es bueno, pero no es suficiente. Y esos 3 niveles de los que vamos a hablar hoy fueron de alguna forma revelados a Moisés cuando él subió al monte Sinaí. Imagínese usted subir al Pico Duarte y durar 40 días y 40 noches, usted solo en la presencia de Dios. Si usted lee su Biblia, se dará cuenta de que Dios tuvo manifestaciones tangibles delante de Moisés, al punto, ese fue un encuentro tan importante, que Dios, al pueblo que él eligió, dentro del caos que vivía la humanidad, él eligió a un pueblo pagano, idólatra, a través de un hombre llamado Abraham. Y a ese pueblo que nació de ahí, de la familia de Abraham, de los hijos de su descendencia, Dios, de la nada, de un hombre que era idólatra, dentro del conglomerado del planeta Tierra, forma una nación a la cual él dice, esa es mía. Y usted se preguntará, ¿y las demás? Bueno, si usted recuerda, toda la humanidad se había desviado, se había alejado de Dios porque se había rebelado contra él al desobedecer lo que él había mandado. Entonces Dios tenía un plan para redimir, de redención, para recuperar lo que se había perdido. Y lo hizo formando una familia, una pequeña nación dentro de todas las naciones que habían. Y esa nación fue la nación de Israel, a la cual nosotros hoy pertenecemos. Y cuando Moisés estaba allá arriba, Dios le dio a Moisés un diseño de cómo es la relación de todo ser viviente en las esferas del cielo. Le dio una representación de cómo física para que el ser humano pudiera entender esa relación. Y él lo hizo, usted lo va a leer después, dándole el esquema del tabernáculo del que habla el libro de Éxodo, en sus capítulos 26, 27 y 28, creo. El tabernáculo era una edificación que Dios mandó a Moisés a construir en el desierto. Tenía medidas exactas, tenía materiales exactos y estaba básicamente dividido en 3 áreas. Una, cuando usted entraba por la puerta, imagínese un rectángulo, usted entraba por la puerta y entraba en primer lugar a un lugar que se le llamaba el atrio. En ese atrio habían un lugar donde se sacrificaban los animales y un lugar donde había una olla grande donde los sacerdotes se lavaban las manos antes de entrar en la siguiente habitación. Ese lugar, el atrio, se hacían los sacrificios mandados por Dios para, por decirlo de una forma, pagar, hacer depósitos, hacer abonos a la deuda del pecado que era impagable. Y lo hacían con sacrificio de animales porque la paga del pecado es la muerte y tenía que haber sacrificios y sangre derramada. Entonces, los sacerdotes tenían que hacer esos sacrificios, pero antes de los que fueron designados pasar al siguiente nivel del tabernáculo, tenían que lavarse en una olla. Y luego que se lavaban en esa olla, pasaban a un cuarto que estaba cerrado. El primero estaba abierto al aire libre, el segundo estaba cerrado y ese lugar se llamaba el lugar santo. En el lugar santo habían 3 elementos importantes. Estaba el candelero de oro, estaba
la mesa con los panes consagrados y estaba también el altar del incienso. El candelero de oro, y eso es una revelación de Dios para llevarnos como niños a entender, representa al Espíritu Santo que todos necesitamos. El pan consagrado representa la palabra de Dios, que es el pan espiritual para nosotros. Y el incienso o el altar del incienso representa la oración, la adoración y el ayuno. Eso lo agregué yo, pero que es importante también. Pero básicamente la adoración y la oración. Cuando usted mezcla el Espíritu Santo con adoración y oración y se alimenta de la palabra, Dios utiliza esos elementos, por decirlo de alguna forma, para purificarnos para que podamos entrar en el siguiente cuarto. ¿Qué sucede? En el atrio entraba todo el mundo. En el lugar santo entraban solamente unos pocos. Y en el siguiente lugar, que es el lugar santísimo, solamente entraba un hombre, el sumo sacerdote, una vez al año para pedir por los pecados de todo el mundo. Cuando Jesús, nuestro Redentor, pagó la deuda de rescate que se había creado, la Biblia dice que la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, donde nadie podía entrar, se partió en dos y quedó completamente abierta. ¿Qué significa eso? Que cuando Jesús muere en la cruz, Él paga la deuda y a partir de ahora el Padre hace una invitación a todo el que quiera para que se acerque a Él por medio de Jesús. Bien, hasta ahí vamos bien. Ok. Entonces, ese tabernáculo es una representación física de los 3 niveles de intimidad con Dios. Vamos al primer nivel rápidamente. Nivel número 1. Primer nivel de intimidad, vamos a llamarle el nivel del atrio. Estos son los creyentes que están por todo el mundo, que están genuinamente salvados, porque hay algunos que no lo están y no lo saben. Pero aunque son genuinamente salvados, solamente conocen a Dios a la distancia. Conocen todas las historias, se saben la mayoría de las canciones, conocen muy bien la rutina del domingo en la iglesia. La relación con Dios es real, pero es muy superficial y muy distante. Oran solamente o generalmente cuando tienen una crisis, cuando el agua le llega al cuello, cuando tienen un problema. Leen la Biblia de vez en cuando y aman todas las cosas que tienen que ver con el cristianismo. La iglesia está llena de personas que solamente tienen ese nivel de intimidad con Dios. Son las personas que vienen a la iglesia. El atrio, como dije, era donde se hacían los sacrificios para cubrir el pecado. También era un lugar para lavarse. Mucha gente podría entrar al atrio, pero no pasaban de ahí. Así mismo le pasa a mucha gente en el día de hoy. La gente recibe una revelación, le entrega su vida a Cristo y, como dice la palabra, por fe reciben la salvación. Pero eso es todo. Viven su vida, hacen sus planes y no entienden que hay otros niveles de intimidad que tienen todavía mucho más bendiciones que las que ellos pueden recibir en ese nivel. Las oraciones de estas personas son: Señor, perdóname, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame. Son oraciones muy buenas, pero son superficiales. Los cristianos que están en este nivel de intimidad son fácilmente estremecidos por las circunstancias. Cuando viene un problema están temblando y se le olvida todo lo que se le predicó y todo lo que leyeron acerca del carácter de Dios y quién es Él. Son personas que cuando todo va bien se sienten cerca de Dios, pero cuando las cosas van mal se aburren, se alejan de Dios, se alejan de la gente y maltratan a otros creyentes y a la gente. Son personas que su gozo sube o baja dependiendo de cómo está el clima en su vida. Y Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero la gente que se mantiene en ese nivel, su estado de ánimo es lamentablemente una consecuencia de las circunstancias que están en su vida.
Un día están bien y otro día están mal. Hay personas que son cristianas que cuando algún familiar quiere hablar con esa persona, siempre se asesora con otras personas y le dicen, ¿cómo amaneció hoy? ¿Tú crees que hoy se le puede hablar? Yo sé que es muy tentador cuando uno escucha cosas como esta, pensar en otra gente, pero póngase en un espejo. ¿Y usted cómo es? Sí, porque es muy fácil decir, mi esposo es así, mi esposa es así, mi suegra es así. Pero ¿y tú? ¿Eres tú una persona a la que todo el mundo se puede acercar, no importa cómo estén las circunstancias? ¿O a ti hay que buscarte la vuelta? Hay que ver cómo se te habla, cómo se te dicen las cosas y en qué momento. Ese es el nivel número 1. Nivel número 2. Ese segundo nivel de intimidad, vamos a llamarle el nivel del lugar santo, siguiendo el modelo del tabernáculo de Moisés. En el primer nivel, en el atrio, entraba todo el mundo. Obviamente que iba a sacrificar y a confesar sus pecados. El atrio tenía una sola puerta. Y esa puerta hace referencia a Jesucristo. Él dijo, yo soy la puerta. Por mí, todo el que entra a través de mí comerá buenos pastos. Pero el ladrón entra por la ventana, entra por otro lado. Pero todo el que me pertenece, estoy parafraseando, entra a través de mí. Así que todo el que entraba al atrio, bien. Ahora, en el segundo nivel, o el lugar santo, solamente entraban unos pocos, aquellos que se habían lavado en el nivel anterior, lavado su carnalidad y todo lo que eso representa. Estaba solamente destinado para un grupo selecto de sacerdotes. En este nivel, como dije, habían 3 objetos: el candelabro de oro, que representa al Espíritu Santo; la mesa del pan, que representa el alimento que da la palabra de Dios, estudiarla; y el altar del incienso, que tenía siempre un aroma fragante y representaba la adoración y la oración. En ese nivel, el que está en ese nivel pasa a ser amigo de Dios. Pasas de ser un cristiano básico a uno que busca relacionarse con Dios, no mantener una religión, sino relacionarse con Dios todos los días, no solamente una vez a la semana. En este nivel, la gente comienza a buscar de Dios y Dios, oigan esto, a esas personas que están en ese segundo nivel, Dios comienza a revelarles sus secretos. ¿Dios tiene secretos? Claro que sí. La Biblia lo dice. En Juan 15:15, dice, esto es Jesús en el mismo capítulo 15 que hablamos la semana pasada, y en la misma conversación que él tuvo la noche en que iba a ser entregado para ser crucificado. Esto es una conversación íntima que él tiene solamente con los 12 apóstoles. Y en el verso 15 de Juan 15 dice, ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Al amigo es a quien se le confían los secretos. Es aquel que comienza a escuchar el corazón de Dios y comienza a notar dónde Dios se está moviendo. Estas personas no son cristianos del montón. Son personas que por haber sacrificado su carne, y vamos a hablar de eso en un momento,
el Espíritu de Dios que vive en ellos lo escuchan más alto. Esta mañana, cuando yo me preparaba para venir para acá, a mí siempre en la ducha me gusta como meditar. Es como imposible no hacerlo. Yo comienzo a meditar y comienzo a meditar. Y el Señor me dijo en ese momento, justamente como te pasó a ti en el día de ayer, eso yo hago con las personas cuando entran en el nivel 2. ¿Cuántos quieren saber qué fue lo que hizo Dios conmigo ayer? Nadie quiere saber. A ustedes sí les gusta saber la vida de otro, ¿eh? Yo tenía como unos 10 días que no escuchaba muy bien de este oído. Y cuando la gente me hablaba tenía que poner el otro oído. Y para yo poder escuchar a veces conversaciones tenía que pegarme mucho el celular o ponerme un audífono. Y era molestoso porque cuando yo me acostaba sobre la almohada con el oído que yo oía bien, yo sentía un pito alto y no escuchaba nada de lo que estaba pasando. Entonces llamé a la doctora Rae, le dije lo que me estaba pasando y me dijo que iba a pasar por la iglesia el sábado. Después de una boda, entonces Rae agarró una jeringuilla como de 50 cc, le conectó una manguera, me metió unos chorros por ambos oídos y yo no quiero decirle lo que salió de ahí. Ahí salió como una cabeza de una tuerca, muchas cosas. Lo impresionante para mí fue que cuando todo eso salió de mis oídos, yo comencé a escuchar de nuevo. Comencé a escuchar su voz. En el segundo nivel, las personas comienzan a escuchar con mayor claridad la voz del Señor. Eso me acuerda. ¿Cuántos recuerdan la historia del abogado que les conté la semana pasada? Que se fue a hospedar a un hotel y no había agua. Y llamó a una muchacha en la recepción y la insultó. Y ella le dijo, perdone pastor, yo le he fallado. Yo asisto a una clase que usted da mensual en mi universidad. Y ese hombre bajó corriendo, se arrodilló y le pidió perdón. ¿Cuándo se acuerdan eso? Pues ese mismo abogado y pastor le pasó lo siguiente. Dice él que él estaba en un aeropuerto en Alaska y que en ese aeropuerto él iba a regresar a su casa. Estaba en el lugar de espera y su pastor, eso fue lo que más me llamó la atención, su pastor le dijo, mira, vamos, coge ese boleto y ponlo como crédito. Dice él, ¿cómo así como crédito? Dice él, sí, mira, yo vine en mi avioneta y yo te puedo llevar a ti y a tu compañero, nos vamos los tres y te ahorras eso y el viaje es muy placentero. Y él le dijo, no, pastor. Digo, yo puedo irme bien en mi boleto y yo lo compré y lo pagué. Y él insistió y el hombre le dijo, ok. Entonces se fueron a la parte del aeropuerto donde están los aviones privados y ahí entonces se montaron y él dice que el avión despegó de lo más bien y él estaba disfrutando todo el camino. Entonces se veían unas nubes. Entonces el pastor, con su radio puesto, le dice a este pastor también, porque el otro es su pastor, mira, yo tengo un pequeño problema, en pleno vuelo, Dice él, ¿cuál problema? Yo no puedo pasar a través de nubes, porque cuando yo paso a través de nubes, yo no lo soporto y yo me desmayo. Y entonces él piensa que él está bromeando porque él ve delante que está lleno de nubes. Por donde quiera que tú miras hay nubes. Y él le dice, ¿cómo así? Dice él, no, yo no sé, es algo que yo tengo que yo no sé qué es lo que me pasa. Y cuando yo paso por nubes me pasa eso y yo me voy. Así que tú tienes que estar como muy pendiente y quiero que tú ores por mí. Y en ese momento el avión pasó por una nube y mientras el pastor le hablaba, viró los ojos para arriba ¡fuap! Y se desmayó. El piloto se desmayó. Yo voy a llamar a ese pastor, así como llamé a Jerry Anderson, llamé a Frank, yo quiero conocerlo a él. Y quiero que él venga aquí para que nos cuente un par de historias de esas. En ese momento, él dice que comenzó a despertar, el tipo no despertaba. Él dijo, yo quería despertarlo primero para matarlo primero. Porque como él vuela, como una persona que tiene ese problema vuela solo o nos invita a volar en un día como hoy. Entonces él agarró y vio que él apretaba un botón para el bendito radio y comienza a hablar, ayuda. Y un avión que iba pasando en la misma frecuencia que tenía él, que tenía ese avión,
le llama la atención, le dice, pero ven acá, usted es piloto, usted no sabe cómo hablar en la radio. Dice él, no, yo estoy en un avión, el piloto se acaba de desmayar y yo no sé lo que estoy haciendo. Entonces el piloto de esa aeronave le dijo, yo me voy a mantener dando vuelta en círculo alrededor tuyo, porque si yo me voy, tú no vas a tener comunicación con nadie. Entonces él le hablaba al piloto y el piloto se metía en otra frecuencia y le hablaba a una torre de control para explicar la emergencia que tenían. Y él le dijo, ¿cómo está el avión? Le dijo, está estable, está en piloto automático ahora mismo. Y entonces, no sé si fue eso lo que dijo, pero está estable. Y él le dijo, yo tengo que conseguirte ayuda. Y llegado un momento, entonces, él, de alguna torre, alguien se conectó con el pastor y le dijo, ¿qué está pasando? Y él le explica lo que está pasando. Fíjense lo que esta persona le dijo. Yo quiero que tú pongas mucha atención a todo lo que yo te voy a decir. Yo hoy voy a hacer que tú regreses a casa. Pero para tú poder llegar a casa, tú tienes que escuchar y obedecer mi voz. Y él comenzó a darle instrucciones, comenzó a decirle, mira, me imagino, mira aquí, mira allá, dale vuelta. Puso el avión en dirección a una pista y él seguía insistiéndole. En una le dijo, wow, delante de ti a 4 minutos hay una montaña. Tú tienes que elevar el avión. Yo te voy a decir cómo. Si tú no escuchas mi voz, vas a morir. Pero si tú escuchas mi voz y haces exactamente lo que yo te diga, no te va a pasar nada. Porque mi trabajo es llevarte sano y salvo a tu casa. Pasaron la montaña. Cuando estaban en el momento de aterrizaje, él les repetía lo mismo. Confía en mí, escucha mi voz. Parece que era un poco de noche y la pista, no sé qué pista era, tenía luces y él dijo, la pista tú la vas a identificar porque hay un patrón de luces como una cruz. Ve a la cruz, llévate de mi voz y tú vas a llegar salvo a tu casa. Y bueno, obviamente él aterrizó, porque si no, no lo estuviera contando. Pero dice él que como a las 4 de la mañana le tocaron la puerta, porque tuvo que quedarse en un hotel, y él se levantó, asustado, abre la puerta, y cuando él abrió la puerta, había un hombre ahí parado, que lo miró y sonrió. Y él dijo, tú eres la voz. Él le dijo, y se abrazaron y lloraron juntos. Jesús dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. En el segundo nivel de intimidad con Dios, en ese nivel, la persona tiene una intimidad tal que comienza a diario a escuchar la voz de su maestro, de su pastor, a través del Espíritu Santo. Y cuando una persona escucha su voz y la sigue, no importa la tormenta, no importa lo que esté pasando, esa persona siempre va a llegar salvo a casa. ¿Cuáles voces tú estás escuchando? ¿Quién te aconseja a ti? ¿A quién tú le pones atención? Si bien es cierto que Dios utiliza a personas para hablarnos, la realidad es que quien nos habla siempre es Él. Y Él dice, mis ovejas escuchan mi voz. Lo que significa es que hay ovejas que no son de Él. Si no, Él no hubiera hecho esa distinción. Hay ovejas en el prado, hay gente que pretenden estar con el pastor, pero no lo están. Porque Él dice, solamente las que son mías escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Cuál voz es la que tú estás escuchando en este tiempo? Porque si pones a escuchar la voz de lo que tú quieres, de lo que tus emociones y sentimientos te dicen, vas a entrar en peligro. Porque no siempre lo que yo quiero es lo que me conviene. Pero mi pastor sabe lo que me conviene.
Cuando tú te haces en este nivel amigo de Dios, la Biblia se convierte en una fuente de alimento espiritual, no un libro de textos bíblicos que tú tienes que aprenderte para ponerle un cotejo a que hoy tú leíste la Biblia. La gente no lee la Biblia, dice que déjame leerla ahora porque el pastor manda a leerla. No, la gente la lee con hambre porque ese libro alimenta su alma. Las personas en este nivel comienzan a buscar a Dios por sí mismos. No dependen del pastor, no dependen de los líderes. Cuando salen de la iglesia, dejan de quejarse de que el pastor no lo está alimentando. ¿Usted se imagina que un hijo como Marco, como Jason, como Ernie, de los 7 hijos que nosotros tenemos, comiencen a quejarse conmigo de que yo no lo alimento? ¿Usted se imagina? No, porque yo estoy pasando hambre porque tú no me alimentas. Eso yo se lo acepto a Lucas, que todavía tiene 6, 7 meses, que es un bebé. Pero llega un momento en que una persona aprende a alimentarse a sí mismo. A nivel espiritual es lo mismo. El trabajo tuyo, que ya has crecido, es alimentarte tú mismo. No depender solamente del alimento que te damos aquí, sino tú mismo comenzar a alimentarte y dejar de quejarte también. Yo no recuerdo, aunque lo hacemos, pero de los 7 nos quedan 2. Yo no recuerdo la última vez que ellos se sentaron en una mesa de que esperar que nosotros le cocináramos, a menos que le hubiéramos dicho, vamos a cocinar, vengan. Pero ellos son así, ellos llegan, abren todo, se preparan sus propios alimentos y se lo comen. Eso mismo quiere Dios que tú hagas con relación a Él, que tú te alimentes de su palabra. Las personas así comienzan a adorar a Dios fuera de la iglesia, en el carro, en el baño, en la cocina. Ese aroma de su adoración se siente en la casa. En este nivel es el que Dios usa a las personas para hacer su obra. Es a las personas que están en este nivel que Dios le habla porque sabe que lo van a escuchar. Quiero que me ores por fulano ahora mismo. Es en este nivel donde Dios te dice a la gente, a estas personas, mándale un mensaje a Prensejo. De la nada. Es en este nivel donde Dios dice, coge de tus recursos y da para esta obra. Es en este nivel donde Dios le dice claramente, perdona a fulano. Las personas en este nivel obedecen rápido, porque su principal ocupación es complacerlo a Él. No por obligación, sino por amor. ¿Por qué? Porque la verdadera relación, la relación más importante de nosotros, es con Dios Padre, con su Hijo y con el Espíritu Santo. En Primera de Juan, capítulo 1, verso 3 dice, les anunciamos los que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este no es el nivel, sin embargo, más profundo de intimidad, sino el que sigue, el nivel número 3, que es el nivel que llamamos el nivel del lugar santísimo. En este nivel es el nivel más alto de intimidad con Dios. Es el nivel, y ahora van a entender por qué yo dije que me alegraba de que hoy fuera el Día Internacional del Matrimonio. Es el nivel donde hay un matrimonio consumado espiritualmente entre tú y Dios. De hecho, en Efesios capítulo 5, versos 31 y 32, Efesios 5, 31 y 32, dice lo siguiente: como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Oigan lo que dice el 32. Esto es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. En este nivel hay un matrimonio. Y la Biblia habla de que cuando, así como la novia se casa y se pone un vestido blanco, que es símbolo de pureza, símbolo de que le pertenece a ese novio al cual se va a entregar pronto, dice la palabra de Dios que en este tiempo Dios está preparando a la novia. ¿Quién es la novia? La iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Todas aquellas personas que han puesto su fe en Jesucristo. Eso es la iglesia. La iglesia no son las 4 paredes. La iglesia no es un club social.
La iglesia no es una institución religiosa. La iglesia es un cuerpo espiritual vivo, formado por hombres y mujeres que le temen y aman a Dios. Eso es la iglesia. Y cuando Dios dice que Él está preparando a su novia, lo que Él está diciendo es que Él está preparando a cada uno de nosotros, purificándonos, limpiándonos, porque cuando Él se case, Él quiere una novia limpia, blanca y sin mancha y sin arrugas. Cuando una persona se casa, no puede vivir como si estuviera soltero. Cuando una persona se casa, tiene que dejar atrás la vida de soltero. Eso de que los viernes de los tigres para jugar dominó, eso no existe. Usted puede hacerlo si usted quiere, pero eso no existe. Déjeme decirle, el viernes es de su esposa y de su esposo. Y si él o ella deciden que va a ser de otra forma, es con esa anuencia. Y si usted es de las personas que añora estar con sus amigos los viernes, usted no se ha casado todavía. Usted firmó un papel y dijo yo acepto, pero usted no sabe en lo que se metió. Y el que no se ha casado espiritualmente, por eso es que vienen los problemas en su matrimonio, porque usted no se ha casado. Usted se casa porque todo el mundo se casa para tener una persona con quien comparte la cama, pero usted no se ha casado en la esencia de lo que eso significa, porque la persona casada no puede vivir como una persona soltera. ¿Qué es eso? De que yo me voy de viaje con mis amigas. ¿Que usted se va de viaje con quién? ¿Usted está volviendo loca? No, que me voy de viaje con los tigres por 5 días a casar nosotros solos. ¿Con quién tú te vas? Tú estás hablando de otra gente, pero no de ti, ¿verdad que no? Y si usted no quiere esa vida, miren, suelte eso entonces. O no se case. No se case. Pero, oigan bien, oigan esto. Muchas personas vienen a la iglesia, y yo sé que le estoy hablando a gente de aquí. Muchas personas vienen a la iglesia, quieren tener las bendiciones de Dios y que Dios le hable, se le pone la piel de gallina, pero no han pasado del primer nivel. Todavía son gente carnales. Todavía su centro de vida hoy en día está en las redes sociales y cómo se ven ellos y en su cuerpo, y si están en un gimnasio, en mostrar todo lo que hacen en el gimnasio, en las redes sociales. El fruto no miente. Por el fruto se conoce. Usted sabe qué nivel tiene una persona basado en el fruto que está dando. Y hay gente que se engaña a sí mismo y todavía quieren jugar a estar con Dios y estar con el diablo. Cuando están en la iglesia son las personas más santas, pero cuando salen allá afuera de manera consciente, viven una vida completamente diferente y desenfrenada. Porque la vida hay que vivirla, yo tengo que aprovecharla. Lo que esas personas no recuerdan es que este mundo y todos los deseos que tiene va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios vivirá para siempre. En este nivel Jesús no te visita, ni tú lo visitas a Él. En este nivel tú vives en Él, te mueves en Él y tienes tu existencia en Él. La buena noticia es que el Padre invita a todo el mundo a entrar en este nivel de intimidad profunda. La pregunta de los $75,000 con 33 centavos que yo me haría cuando me hubieran predicado este mensaje es la siguiente. Muy bien, sobre el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. ¿Cómo yo avanzo? Esa es la pregunta. O sea, ¿cuál es mi participación en el avance? Porque la palabra de Dios dice que la transformación en mi vida, quien la hace es Dios, no soy yo. Yo no me puedo cambiar a mí mismo. Entonces, ¿cuál es mi parte en este proceso
Porque yo no sé usted, pero yo no me quiero quedar en el nivel 1, ni mucho menos en el 2, aunque es muy bueno el nivel 2. Yo quiero entrar en el último nivel, que es en el nivel del lugar santísimo. Ese nivel que cuando Jesús hizo así, sacó su billetera y le dijo al Padre, ¿cuánto es el precio para yo redimir a todos esos humanos esclavos del pecado? ¿Cuál es el precio? Dice él, la tarifa más alta, la vida de un hombre completamente perfecto y justo. Tiene que morir y derramar su sangre, tiene que soltar ese billete para poder pagar. Y Jesús dijo, yo lo pago. Fue a la cruz y entregó su vida para rescatarte a ti. Y cuando él pagó el precio, en ese momento, todo aquel que pone su fe en él deja de ser esclavo. Pero oye esto, antes tú le pertenecías a otro amo, pero ahora tú le perteneces a él porque él fue el que pagó. Tu vida no es tuya, tu vida no te pertenece. Pero hay gente que vive como si nada. Y cuando eso ocurrió, él mismo con sus manos rompió la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, donde solamente entraba un sacerdote una vez al año, y dijo, las puertas están abiertas, ahora tú puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia, donde hay socorro oportuno para ti todas las veces que tú quieras. Todas las veces que tú quieras. ¿Cómo yo entro? ¿Cómo yo avanzo? ¿Cómo yo voy subiendo la escalera de la intimidad? Escucha, porque esto es tan simple que da miedo. Con esto me pasó lo mismo que con la mesa redonda. Con eso tan simple se puede transformar la gente. Sí, si la gente lo lee y lo aplica. ¿Cómo yo entro? Tú entras, avanzas a mayor intimidad por tus más pequeñas decisiones que tú tomas todos los días. ¿Cómo así? Cuando tú llegas a tu casa y tú eliges hablar con él versus pasarte una hora con las redes sociales. Cuando tú eliges cerrar la boca en vez de insultar a la persona que te ha ofendido y perdonarla, cuando tú decides hacer eso, tú avanzas. En pocas palabras, la forma en la que yo avanzo tiene que ver con las decisiones pequeñas, medianas y grandes que todos los días yo tomo. Tú tienes dos opciones. Te sientas a seguir viendo tu serie de Netflix, o tú puedes intelectualmente, aunque tu alma se niegue, déjame conversar con el Señor. Déjame agarrar su palabra y leerme algo que alimente mi espíritu. Tú eliges eso cuando tú tomas la decisión de dejar de juntarte con el entorno que tú tienes ahora, que son tus supuestos amigos, pero que están todos en bebedera, están todos en canes, en eventos sociales y nada que ver con Dios. Tú avanzas cuando tú decides, yo no voy a ese coro. No voy. Tú avanzas cuando la secretaria de tu trabajo te invita a ti a beberte un trago a las 4 de la tarde, siendo tú casado, y tú le dices, no se va a poder. Tú avanzas cuando el novio que tú tienes quiere hacer que tú tengas relaciones sexuales con él y tú le dices no. Y no solamente eso, si tú quieres tener relaciones sexuales conmigo sabiendo lo que dice la palabra, tú no eres la persona que me conviene aquí, así que bye, te subí los vidrios, te fuiste, hasta luego, desaparece, a un acto de magia, desaparece. Tú avanzas cuando tú tomas la decisión de hoy, pidiéndole ayuda a él, cerrar ese celular y esa iPad para no ver pornografía. Tú avanzas cuando tú dejas el vape. Dicho sea de paso, algo que yo aprendí, que no sé por qué porque a veces somos tan idiotas. El vape no es nicotina, no, es nada más y nada menos
un aceite, y para todo el que estudió física sabe que la materia pasa de 3 estados: sólida, líquida o gaseosa. El vapor echa un aceite que lo convierte en gaseosa, en gas, entra a tus pulmones, pero ¿sabe qué pasa cuando llega allá? Vuelve a su estado líquido de aceite y tapa todos los alvéolos pulmonales tuyos y vienen los problemas de cáncer y problemas respiratorios. Eso hace el vapor. Es un veneno el cual te están vendiendo y tú lo estás comprando. Tú avanzas a nivel de intimidad cuando tú decides no hacer eso. Tú avanzas a nivel de intimidad cuando, llegado el domingo, tú no te comprometes a hacer más nada, porque ese es el día que Dios designó para que nosotros nos congregáramos. Y eso está en la Biblia. Tú avanzas cuando tú cumples con lo que Dios te dice. Pequeñas, grandes, pequeñitas decisiones es lo que te hacen avanzar. Tú decides, porque Dios no va a decidir por ti. Ahora, si tú decides hacer lo que Él te dice, entonces el Espíritu Santo va a trabajar en ti y va a comenzar a limpiarte. Ok, wow, se me fue el tiempo, pero tengo que decir esta parte. ¿Cómo yo avanzo? La palabra es una palabra. La palabra es consagración. Tú tienes que consagrarte, apartarte todos los días. No es un acto de un día, tú lo haces un día, pero todos los días tú te consagras. Tus decisiones diarias determinan el nivel de intimidad con Dios Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. La palabra consagración significa ser apartado, ser limpio para un propósito espiritual. Cuando una persona decide por su propia voluntad consagrarse a Dios, entonces Dios hace una cirugía espiritual en tu vida. Y hay 3 niveles de consagración, así como hay 3 niveles de intimidad. El primer nivel es el nivel de consagración de tu cuerpo. Cuando tú consagras tu cuerpo, no más masturbación, no más sexo fuera del... No más unas alturas a las 3 de la mañana de 5 hamburguesas con cachú, con que yo cuánto a las 3 de la mañana. No más nada que dañe, no a los deseos de la carne. Segundo nivel de consagración, cuando se consagra el alma. Y el tercero, cuando tú consagras el espíritu. El cuerpo representa el atrio, porque se mataban los animales ahí. El alma representa el lugar santo, donde el Espíritu Santo trabaja con tu alma, con tu corazón, con tus decisiones, con tus emociones. Y el último, el lugar santísimo, trata con tu espíritu. Lo voy a pasar bien rápido. Nivel de consagración número 1. Estamos hablando, ya yo conozco los 3 niveles. Ahora, ¿qué yo tengo que hacer para avanzar en esos niveles? Nivel de consagración número 1, el de tu cuerpo. Escucha, lee esta cita, anótala. Romanos 12:1. Dice Romanos 12:1. Por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Todo lo que Dios ha hecho, Dios te dice, a ti te conviene entregarme tu cuerpo. O sea, conscientemente asignármelo a mí, para yo decirte lo que tienes que hacer con Él. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. El cuerpo, la Biblia dice, es el templo del Espíritu Santo. Nosotros lo llamamos vaso. Tu cuerpo, Dios quiere que tú lo cuides. ¿Cómo yo cuido? ¿Cuáles son las decisiones con relación a mi cuerpo que yo debo tomar para pasar del primer nivel de intimidad al segundo nivel? Son estas decisiones. Decidir lo que tú miras y lo que tú no miras. Deja de mirar pornografía. Sustituye eso por alguna película o documental que te acerque más a Dios. Tiene que ver con lo que tú decides escuchar, con lo que tú decides hacer. ¿Dónde vas? En pocas palabras, cuando yo decido lo que miro, lo que escucho, lo que hago y dónde voy, mis decisiones afectan mi nivel de intimidad con Dios. Beber vino no es malo, claro que no es malo. Pero cuando tú te bebes una botella y te embriagas, eso es malo. Deja de engañarte. Mucha gente no avanza y no le va bien porque, como dije antes, quieren vivir 2 vidas. Quieren vivir para Dios, pero no hacen lo que Dios le dice. Se juntan con gente que no tiene que juntarse. Se asocian con personas que no deberían nunca haberse asociado. Y quieren que Dios los bendiga.
Dios te va a bendecir si haciendo uso de tu capacidad para decidir, tú decides hacer las cosas como Él te dice. Entonces Él va a actuar en tu vida. De lo contrario, sigue soñando que no va a pasar. Como templo, si tu cuerpo está contaminado con sexo ilícito, con drogas, con alcohol, con vape, Dios, oye bien, no puede habitar ahí. Y cuando Dios no habita en el cuerpo de una gente, en su mente, en su alma, en su intelecto, las decisiones que esa persona toma son basadas en sus sentimientos, en sus emociones y en las circunstancias. Y todo eso está diseñado para destruir a un ser humano. En 2 de Timoteo 2, 20 y 21, anótenla. 2 de Timoteo, capítulo 2, 20 y 21, dice lo siguiente. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. ¿A quién Dios usa? A los que mantienen su cuerpo como una vasija honorable. ¿Cómo? Apartándose de todas las cosas carnales. ¿Cómo me consagro? ¿Cómo consagro mi cuerpo para ser usado por el Maestro y crecer en intimidad? Decisiones diarias, mi hermano. Decisiones diarias. En Romanos 6, 12 y 13. Romanos 6, versos 12 y 13 dice: no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una nueva vida. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Los que tienen novio y novia, no se acuesten, no tengan relaciones sexuales. A Dios no le agrada eso. Nunca le había dicho eso, ¿verdad? Consagrar el cuerpo, luego se consagra el alma. Déjeme decirle algo. En 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 4. No es ahí que lo dice, es más para adelante. Número 2, ¿cómo yo consagro mi alma? ¿Qué yo hago para ir al nivel número 2, al lugar santo? Tu alma tiene que ver con tu mente, con tu voluntad e intelecto y emociones. Hay personas que dejan de robar y dejan el pecado sexual, pero aún está lleno de orgullo. ¿Y entonces? No hay nada más peligroso que una gente que robaba y que una gente que antes era adúltero deja de hacerlo, pero sigue con el corazón lleno de orgullo. Lo anterior tiene que ver con tu cuerpo, aquí tiene que ver con tu alma. El Salmo 24, versos 3 y 4 dice: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no se rinden al culto de ídolos y nunca dicen mentiras. Las manos representan el nivel 1, el corazón representa el nivel 2. Es en este nivel donde Dios comienza a lidiar con la forma en que tú piensas, con lo que tú quieres, cómo tú reaccionas. ¿Cómo yo me consagro en este nivel? En este nivel usted se consagra por medio de los 3 elementos que Dios habló en el lugar santo. El candelero de fuego, o sea, buscar todos los días orando una relación íntima con el Espíritu Santo. Número 2, el pan consagrado, estudiando diario la palabra de Dios. Leerla con la intención de alimentar a tu alma, no para conocer información. Y número 3, el altar de incienso, todos los días
orando, adorando a Dios y ayunando varias veces a la semana. Hacer esto permitirá que el Espíritu Santo pueda limpiar tu carácter y también limpiar tu alma. Todos los días tú decides: yo tomo mis propias decisiones o busco la guía del Espíritu Santo para decidir. ¿Dedico mi tiempo a las redes sociales o saco ese tiempo para orar o para estudiar la palabra de Dios? ¿Me la paso hablando y chateando en redes sociales o decido hablar con Dios en todo momento? Y el último nivel, que es la consagración del Espíritu. En este nivel ya la gente no vive ni por sentimientos ni por opiniones. El alma se ha limpiado tanto que es tan sensible a la voz de Dios que nunca deja de escucharla. Desde las 6 de la mañana hasta que se acuesta, nunca deja de escuchar la voz de Dios, porque Dios siempre está hablando en ese nivel. ¿Por qué cuerpo, alma y espíritu? Porque en 1 Tesalonicenses 5:23, nueva versión internacional, dice que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, alma, espíritu y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor. En este nivel, cuando tú te consagras, tu tiempo y tus asignaciones le pertenecen a Dios. ¿Sabe qué significa eso? Ya tú no tienes agenda. La agenda de tu vida la tiene Dios. Tú puedes ir para tal sitio, déjame chequear la agenda. Y cuando tú abres la agenda, es la agenda de Dios. Señor, ¿qué hay para hoy? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Dónde quieres que tú vayas? ¿Cuál es mi asignación? Esa es tu agenda. En ese nivel, la gente no pierde tiempo con distracciones, ni tampoco enfoca su tiempo en cosas que Dios no le ha asignado. Son cosas buenas, pero Dios te va a pedir cuenta por lo que Él te asignó que tú hicieras, no por lo que tú hiciste bueno, sino por lo bueno que tú hiciste con lo que Él te asignó a ti. En ese momento, en ese nivel, la gloria de Dios se manifiesta a través de ti. La palabra dice que Moisés bajó del monte Sinaí y su rostro brillaba y la gente no podía verlo y él ni lo sabía. Cuando una persona, ¿cómo uno llega, digamos, a este nivel? ¿Cómo yo consagro mi espíritu? Gálatas 5:16 lo dice, tantas veces que lo hemos leído. Gálatas 5:16 dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Todos los días. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Esto es una decisión. Esto tiene que ver con decisión diaria, momento a momento. Dios no busca gente perfecta, Dios no busca gente con dones ni con habilidades. Dios lo que busca son personas consagradas. Y consagrarse es un acto de tu voluntad. Vamos a ponernos de pie. Banda, por favor, suba. Ya es un poco tarde, yo lo reconozco. Yo voy a dejar esto como opción, pero Dios me dijo que hoy era el día en que Él hacía una invitación a todo el que estuviera aquí para que decida consagrarse a Él. Eso es una decisión voluntaria que nadie puede hacerla bajo presión. Nadie. No es por presión. ¿Qué significa consagrarse al Señor? Significa que usted dispone en su corazón que todas las áreas de tu vida tú las vas a apartar para Él. Tu cuerpo, tu alma, con todo lo que eso implica, y obviamente el espíritu que Él te dio. No es hasta que una persona se consagra, que toma la decisión consciente. No es hasta el momento que hace eso. Hasta que no lo hace, la persona
no va a experimentar un avance en la intimidad que tiene con Dios. Y yo no sé usted, yo hablo por mí. En estos días yo me puse a reflexionar y me puse a mirar la relación que yo inicié con el Señor y dónde estoy ahora. Y ahora yo estoy en un nivel y yo quiero más todavía. Yo estoy en un nivel donde me he dado cuenta de lo malo y pecador que yo soy y de lo mucho que yo necesito del Señor. Y aunque es triste por un lado, porque tú dices, wow, y yo que pensaba que yo era. Por otro lado, hasta que tú no vas entrando en ese nivel de conciencia, hasta que eso no pasa, no hay forma de que tú puedas conocer el corazón de Dios. Mis amados, Dios es Padre, un Padre perfecto. Y Él entregó a su único Hijo para atraerte a ti hacia Él. ¿Por qué? Por una sencilla razón, simplemente Él te ama. Y Él quiere que tú lo conozcas a Él. Por eso Él abrió el velo a nivel espiritual para que todo aquel que quiera pueda acercarse confiadamente al trono de la gracia.